Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo. Aquí estamos de nuevo, un día más. Hoy tenemos otra de estas entrevistas que gusta, de gente de gente del mundo que hacen cosas bonitas, la verdad, y es un poco el objetivo de mis programas, ¿no? Y nada, súper contentísimo, la verdad, súper contentísimo con las entrevistas ayer de viajeros. Hoy vamos a hablar de vamos a hablar sobre un tema súper bonito, tengo que decirte, vamos a hablar con una gran profesional, la verdad, y que lo vive, la verdad. Bueno, pues súper contentísimo. Un saludo a la gente que se va a conectar, ¿vale? A toda la gente que se va a conectar, un saludo grande, ¿vale? Porque gracias a ustedes hago yo las cosas, ¿no? A la gente que entra hoy, a la gente que entra en directo, genial, genial. Y a la gente que lo va a ver luego, cuando yo lo comente, lo tenga en Facebook, en blog, en WordPress, muchas gracias, de verdad. Vamos a invitar a nuestra invitada y ahora te la presento, hablamos con ella. Vale, venga. Qué ilusión me hace esta entrevista, la verdad. Genial, genial, genial. Qué bueno. Y nada. ¡Oh! ¡Ay, por fin! ¡Dios mío! Por fin. Martes 10 de agosto del 2021. Ya no te me voy a olvidar, que lo sepas. Al Encantadísimo, fin. encantadísimo de hablar contigo, porque vamos, pedazo de profesional es la chica que tenemos ahí al otro lado de la pantalla, espectacular. No te la pierdas, ¿eh? Bueno, te presento, ella es Eloísa Rojas Cárdenas, es psicóloga y especializada en psicoterapia. Casi nada. Bueno, aunque de nada, Pues, háblame de ti, quién eres, que el mundo se entere quién eres. A ver, háblame un poquito de tuyo. a- mal, te oigo mal. Y yo aquí, todo concluido, A ver, ¿será el dictador? No creo. ¿no? Ahora te oigo bien. Sí, era Ahora el te oigo bien. ventilador. Ahora te oigo genial. Ah, sí, ahora yo también, Hay ahora un sí que problema. sí. Hay un problema. Te escucho sin aire ahora. Antes estabas con aire, con ventilador. Ahora no tienes aire. Ahora vamos a empezar a ver cómo chorreo. A ver, bueno, pues, ¿quién soy yo? Yo soy Eloís, hace, bueno, pues más de 10 años que terminé mi carrera. Me especialicé en desarrollo infantil y atención temprana. Además, trabajé diferentes terapias con animales porque lo que es el mundo de la naturaleza, el mundo infantil es lo que más me encanta y si encima se puede fusionar, mejor aún. ¿Qué ocurre? Yo al final convierto mi hobby, que era el maquillaje, en mi trabajo, ¿vale? Antes de poder salir al mercado laboral en cuanto a la psicología en sí. Y ahí estoy trabajando ya 10 años como técnico, ¿vale? De la firma de maquillaje. Pero nunca, nunca me he desconectado de lo mío, de la psicología. A tal punto que a partir de que tengo a mis hijos, a mí siempre me ha gustado la literatura infanto-juvenil, sobre todo la juvenil, es más, es mi lectura. Todo monstruos, dragones, reyes, duendes. ¿Y qué pasa? Que tengo a mis hijos y descubro el mundo de la literatura infantil. Y ya está. O sea, es como un empujón de la vida otra vez a volver a enamorarme de la infancia, de lo que ello conlleva. He descubierto en el mundo de los cuentos una barbaridad, o sea, es una preciosidad. Eh, hasta que me decido a empezar a formarme ya a nivel profesional como cuentoterapia, a contar cuentos, la narrativa oral, el arte terapia, como te comenté, el trabajo de acompañamiento emocional, que acabo de hacer, por ejemplo, ahora un taller de acompañamiento emocional para niños en tratamientos oncológicos. Entonces, vuelvo a reengancharme desde hace ya unos meses en todo este mundo porque es espectacular. Vamos, me encanta lo que has dicho. Vamos, espectacular. La verdad que me llamó mucho la atención de lo que me dice lo del acompañamiento emocional. ¿Qué es el acompañamiento emocional? El acompañamiento emocional es algo que tenemos que tener muy, 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 muy claro, porque mira, y así empiezo a enlazar con el tema de los cuentos. Estupendo.
no hacemos más que quiero un cuento para que mi niño no tenga pesadillas. Quiero un cuento para que me ayude a que se coma toda la comida. Quiero un cuento que me ayude a controlar sus rabietas, porque de eso hay así, ¿vale? Realmente están intentando encontrar en un cuento, en un libro, una solución a un problema. Y no es así, porque tú le vas a dar el cuento al niño, el niño, si le interesa el tema, lo va a leer y si no, no lo va a leer. Pero lo importante es cómo esta familia acompaña en esas emociones a los niños. Entonces, el acompañamiento emocional es estoy contigo, ¿vale? Estoy para ti. Si tienes una rabieta, no te doy un cuento para que estés más tranquilo. Puedo enseñarte técnicas de respiración. Vamos a ver por qué estás así. Eso es un acompañamiento. Estoy contigo. Desfógate, enfádate. Y hablando del acompañamiento emocional, me estuve formando en literatura infantil respetuosa, ¿vale? Entonces, esto se habla muchísimo en esa literatura. Yo soy muy perfeccionista, por así decirlo, a la hora de escoger qué cuentos les leo a mis hijos, qué cuentos son para mí, que no son para mis hijos, ¿vale? Porque no todos los cuentos, no toda la literatura es respetuosa. Y esto es así. Ahora mismo hay muchísima gente escribiendo, muchísima gente dibujando, pero realmente hacer un cuento que tenga de verdad una fuerza, que tenga un respeto, no es tan fácil, no es tan sencillo. Entonces, por ejemplo, Estoy contigo. Este cuento es maravilloso y refleja perfectamente ese acompañamiento emocional que al final el que se lo da es un conejito que lo único que hace es estar con él. Se sienta a su lado y espera que chille, que se enfade, que le diga que no ha querido tirar todo, que ya no quiere construir. Al final llora, se renueva y sigue adelante. Entonces, eso es un acompañamiento. Voy a acompañar, a respetar tu enfado, tu alegría, tu euforia y vamos a intentar llegar a un punto final. Eso es realmente un acompañamiento emocional y no utilizar un libro para solucionar un problema que no se soluciona de esa manera. Mira, es un recurso. Ay, perdona, no, sigue. No, que simplemente es un recurso, es una herramienta, es algo... Incluso los libros referidos a estos temas creo que son más interesantes para los papás que para el propio niño. Claro. Esto es así. Creo que la mayoría de literatura infantil está dedicada a los adultos. Y lo creo de verdad. Claro. ¿Cómo afecta los cuentos a los niños? Te explico. Los niños tienen su carácter. Estamos en un parque, hay 5 niños, ¿no? Y los niños están con sus cuentos. Y vemos un niño que se está portando mal. Y salta un niño. Mira, es como a lo mejor como el lobo de Caperucita. ¿Sabes? Que enfocan el cuento, pues quiero hacer como, no sé, como hay niños que han tenido, que han estado enfermos, y los padres le han dicho a personas, mira, vístete de Spiderman para que, ¿sabes? Para que, ¿cómo? ¿Sabes lo que te digo? Sí, una representación. Efectivamente, los niños, y esto se trabaja en la cuentoterapia, es reflejar en un niño emociones, actitudes, comportamientos físicos, ¿vale? De un personaje, que no siempre tiene por qué ser un humano. Puede ser un animal, puede ser el sexo totalmente opuesto, no tiene por qué ser, ¿vale? Ser humano, pero sí que identifican, lo más alucinante de los niños, yo eso lo he visto en mi hijo, identifican perfectamente y captan perfectamente, aunque uno se crea que no, que son muy pequeñitos para captar. Mi hijo no lee, mi hijo tiene 3 años y medio, pero mi hijo desde que era bebé, tengo yo vídeos con él cogiendo un libro y mirando. Yo ahora se los cuento, él sigue sin saber leer, se los cuento, pero lo capta absolutamente todo, de manera que él es capaz de pronunciar frases enteras bien dichas en el contexto correcto de los cuentos. Y ahí fue cuando dije, wow, ¿cómo puede llegar a afectar? Pero que hablo de frases largas y de cuentos complejos. Que dices,
son cuentos sencillos. No, cuentos complejos. Y has sido capaz de relacionarlo. Entonces, efectivamente, cuando esos niños les calan los cuentos porque le gusta, porque la historia le ha llegado, porque se asemeja a él, porque está viviendo una experiencia similar, porque le resuelve algún conflicto que él luego puede aplicar en la realidad, efectivamente los relacionas. Si ese niño ha hablado mal, si ese niño se ha portado mal, si ese niño está triste, simplemente si está triste, esa situación lo va a llevar a él a sus cuentos. Entonces, le puede ayudar a solucionar esa situación. Es decir, ostras, y en el cuento, fulanito, ¿qué hizo? Y entonces actúan de esa manera. O sea, el cuento de verdad tiene una influencia en los niños, en su comportamiento y en su todo, brutal. Pero Mira, hablando ahora, es que te digo, es lo que te digo, vamos a hablar y van a salir cosas. perfecto. Cuando un niño, por ejemplo, de 3 años ve el cuento, las ilustraciones? Porque lo que va a ver son los dibujos, no agresivas, ¿no? Porque le pueden afectar el tema de los dibujos agresivos. Hombre, por supuestísimo, por supuestísimo. Esto es, el ver un libro es como ver unos dibujos, ¿vale? Pero sin sonido, realmente. Entonces, yo, al igual que, por eso te digo, Cristóbal, yo soy súper selectiva. Al igual que sé que los dibujos que ven mis hijos, porque como vean un dibujo que no me gusta, o se lo pongo en inglés para que no lo entiendan y simplemente escuche los fonemas, o directamente no los ven. Pues los libros igual. Otra de las cosas que hacemos mal es dejarnos llevar por la moda, como en todo, ¿vale? Sale fulanito libro, pues todo el mundo a comprar ese fulanito libro. Y cuando realmente lo abres, dices, ¿esto qué es? Ya no solo por la agresividad, sino por mensajes visuales que no son los más adecuados, por así decirlo, para la infancia sana, ¿no? Como, por ejemplo, si ya nos cuesta a los padres que nuestros hijos coman verdura, pues no pongas en los dibujos como el niño le pone cara de asco a un guisante, a un brócoli. Entonces, simplemente viendo una imagen, efectivamente, ese niño va a relacionar y va a aprender. Entonces, lo que pasa es que es difícil encontrar cuentos. Claro, yo te hablo de 0 a 6 siempre. De 0 a 6, la primera infancia, ¿vale? Es difícil, no imposible, porque he encontrado muchos cuentos que realmente son agresivos o son ilustraciones demasiado serias, demasiado adultas, demasiado complejas, ¿vale? Porque, y ya no hablo en complejo en cuanto al diseño del... Yo pinto desde que tengo, no sé, desde que soy una cría pequeña, pinto, tengo muchísimos cuadros, me encanta el arte. Entonces, sé muy bien ver o reconocer cuando una ilustración tiene esa agresividad o tiene ese mensaje que no me gusta nada cuando lo va a recibir mi hijo porque como esponja lo capta todo. Pues sí, ahí sí que hay cuentos. Es que tengo aquí toda la colección que me he cogido por si me van sirviendo para enseñar, que hay más agresivos o más complejos y otros que no. Y luego, relacionado a esto, Cristóbal, que tú decías de un cuento, claro, mi hijo solo ve imágenes, no ve nada, y ve letras, pero él no nada. Están los cuentos silientes. Esto, hay mucha gente que no sabe que existe. ¿Qué es un cuento siliente? Es un cuento que no tiene letra. Son únicamente imágenes. ¿Para qué? Tanto para visualizar simplemente y trabajar con ellos, con los animales, los sonidos, lo que nos dé la gana, como para crear nuestras propias historias. Entonces, mi hijo... Dime, Cristóbal. Que qué bonito lo que dice. Claro, yo a mi hijo se lo cuento una vez, pero él luego juega, me coge el libro y me dice, ahora mamá te lo cuento yo. Entonces, él me está contando su representación mental. Pero qué bonito, por Dios, está guapo. Es una preciosidad. El mundo del cuento es una preciosidad. Mira, una pregunta que te voy a hacer. Hablando un poco de arteterapia. ¿Los colores influyen? Porque vi ahí que tal, los colores influyen porque yo veo un cuento y veo nada más que negro, gris, ay, no me gusta, y si ve colores abiertos, ya me vende más, ¿no? Eso es muy gracioso porque efectivamente, vamos a ver, los colores influyen. Sí que influyen, pero también te influyen mucho en el momento en el que estés. Es decir, a ti un color te puede representar en cierto momento o te puede venir a la cabeza X y pasado mañana, por tus experiencias, relaciones sin querer ese color con algo
algo que en color para ti era positivo, lo empiezas a relacionar con algo negativo y ese color se convierte en algo negativo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que muchas veces, y aquí va en lo de cuidado cuando compramos cuentos que hablen sobre las emociones, porque no siempre se tratan adecuadamente, no se tratan con ese acompañamiento, sino que se clasifican. Hablando de colores, ¿no? O sea, a mí mi hijo, yo me empecé a dar cuenta que lo estaba haciendo mal al principio, cuando mi hijo no era capaz de decirme que estaba enfadado. Él me decía, mamá, estoy rojo. Y eso es un problema, porque rojo no es una emoción. Rojo es un color, que para unas personas puede entrañar amor, para otras personas agresividad, para otras personas euforia. Para mí, por ejemplo, el rojo no es un color de amor, no es un color de enfado. Para mí el rojo es un potente, es un potenciador, o sea, es un color que me llena de energía, por así decirlo, y otras personas no. Entonces, a mí que mi hijo me dijera, estoy rojo, dije, aquí tenemos un problema, porque yo quiero que mi hijo identifique el enfado, la ira, la frustración, y me la sepa expresar. Entonces, cuidado con el tema de los colores, porque a la hora de escoger libros, efectivamente, unos cuentos nos van a encaminar unas sensaciones. Yo tengo cuentos que los he comprado únicamente por su ilustración, por su morfismo, ¿no? Por la gama de colores que han utilizado, porque es súper atractiva, o me relaja, o me activa. Todo dulce, todo pastel, todo blanco, ¿vale? Todo limpieza. Todo negro. Luego hablaré de este cuento, ¿vale? Que está escrito en braille. Entonces, cada ilustración tiene una potencia. ¡Buah! Cada color está utilizado. Entonces, efectivamente, también es muy importante fijarnos a la hora de escoger los colores para nuestros hijos. Nosotros conocemos al final los caracteres de nuestros hijos. Es que es así, ¿vale? Y si no, tenemos que descubrirlos. ¿Y qué más fácil que preguntarle a él? ¿Qué te pone nervioso? ¿Qué te gusta? ¿Qué te tranquiliza? Y movernos en esa gama. El problema, Cristóbal, que tenemos principalmente los papás es que no escuchamos a nuestros hijos. No los escuchamos. Vamos a darles, pero no les escuchamos lo que ellos necesitan. Y a veces la clave está ahí. Yo esto lo estoy aprendiendo, llevo trabajándolo con mis propios hijos desde hace no mucho, que he sido consciente de decir, ¿y a ellos qué? O sea, ¿qué les interesa? Y yo tengo 2 hijos que son 2 terremotos, o sea, son 2 Terminator, son 2 niños con un nivel de energía muy, muy alto. Entonces, ahora soy capaz de parar, de escuchar, de interpretar y poco a poco sacar. Está claro que en ciertos contextos no voy a poder controlarlos, pero luego en casa sí que es de otra manera, ¿vale? Entonces sí, efectivamente, influye muchísimo, muchísimo en los niños los colores. Y lo que decías, porque me ha venido a la cabeza un cuento que tú decías, colores más vivos, colores más tal, no tiene por qué. Precisamente hay un cuento, por ejemplo, que es súper divertido, que se llama Mi libro de color gris, o algo así, el libro de color gris, que es el color gris diciendo, ¿por qué siempre se me relaciona con algo triste? ¿Por qué siempre, no? Y sale ahí el triangulito diciendo, ¿por qué? Si los rinocerontes son gris, hay gatos gris, hay tal gris, y al final él quiere hacer un paisaje todo muy feliz de color gris, y llegan los colores y dicen, no, hay que pintarlo todo, y él dice, ¿por qué? Entonces, es una manera de decir, no, porque los colores existen todos, y habrá quienes les gusten unos y habrá otros que no. ¿Por qué tenemos que leer? Te digo, hoy en día con las redes sociales, los telefonitos, que ya hoy en día te le regala un teléfono a un niño para que, como su amiguito tiene un teléfono, mi hijo tiene que tener un teléfono, ¿sabes? ¿Por qué los padres tienen que decirle a los hijos, vamos a leer? ¿O por qué la sociedad le tenemos que decir a los niños, tienen que leer? ¿Por qué tienen que leer? Esa ha sido y es la principal preocupación de mi pareja y mío en cuanto a nuestros hijos. Mi pareja ni siquiera tiene redes sociales. Él no tiene. Aquí en casa no tenemos internet, ¿vale? Entonces, soy yo la única que está metida en internet de esta manera. Aquí no se vive mucho el mundo de la lectura, muchísimo. Y es algo que intentamos inculcar muchísimo en nuestros hijos. ¿Por qué?
Primero, por la lectoescritura. O sea, los niños de ahora es que no saben, tú les das un diccionario y no saben ni siquiera ordenar las letras por orden alfabético. Es que no saben, nadie se han parado a decir. ¿Y eso qué conlleva? Una organización mental. Si tú no organizas las letras, que parece una tontería, pero si tú no organizas las propias letras, no se guardan en sus armarios correspondientes, por así decirlo, ¿vale? Para que me entendáis. Es súper importante para reducir problemas luego, trastornos del aprendizaje, tipo dislexias. Me salto palabras. Ahora el tema del escribir incorrectamente, sin acentos. Esto es un problema muy, muy grande. Entonces necesitan saber expresarse, que no se saben expresar. O sea, con el tema de las pantallas y el visual, o sea, no se saben expresar. El comunicar, una comunicación, ya no saben comunicarse. Es que los oyes hablar y las conversaciones están vacías. Entonces necesitan crear contenido. Y el contenido y el aprendizaje no es únicamente visual. Necesitas leer, imaginar, comprensión lectora. Saber qué me estás diciendo, sacar ideas de lo que estoy leyendo. O sea, es un mapa conceptual, es todo. La pérdida de la lectura conlleva muchos problemas a largo plazo en cuanto a comprensión, imaginación, creatividad, comunicación. Es que es súper importante inculcar la lectura en los niños porque es el pilar, creo, de la sociedad. Somos seres sociales que nos comunicamos y se está perdiendo. Nos estamos comunicando a través de pantallas y no todo el mundo es visual. Hay personas de movimiento, personas visuales y personas de lectura. Yo, por ejemplo, tengo un problema grande de memoria y esto no lo sabía nadie. Es la primera vez que lo digo aquí en persona, ¿vale? Yo tengo un problema de atención y de memoria. Entonces, mi memoria es comprensiva y visual. Es decir, lo que yo no comprendo, no lo memorizo. Yo los cuentos, cuando hago el cuentacuentos, los redacto de memoria. Yo no los leo, porque es una manera de trabajarme a mí misma mi concentración. ¿Vale? Me estoy aquí soltando mi intimidad. Entonces, si yo no comprendiese lo que leo, no puedo grabarlo en mi cabeza. Es que no se me graba. Pero lo que grabo por comprensión lo mantengo ya para toda la vida. Entonces, si yo no leyese y únicamente escuchara un audio, yo no recuerdo nada. Porque necesito escribirlo, esquematizarlo, comprenderlo y ya se memoriza. Entonces, esto es un ejemplo de cómo de importante es la lectura. ¿Qué transmite la lectura? ¿Qué transmite los cuentos a los niños? También ahí cabe la palabra valores, ¿no? ¿Qué valores transmite todo esto? ¿Sabes? Porque la pregunta sería ¿qué valores transmite los cuentos, no? Todo lo que te puedas imaginar. O sea, hay libros para todo, ¿no? Hay libros con valores muy importantes, con un peso muy fuerte. ¿Qué valores? Por ejemplo, la diversidad, el respeto. Para mí esos son los cuentos ahora mismo con más peso, sobre todo a nivel terapéutico, ¿vale? A nivel ya solucionar un problema de ansiedad, por ejemplo, en un crío. Son ya no solo la diversión, porque también no podemos olvidar nunca que los cuentos están diseñados para reír, disfrutar, pasárnoslo bien, reírnos en familia. O sea, están para eso. Y no hay nada más que ver cuando yo, por ejemplo, comparo los gustos de mi hijo y de mi hija. Claro, mi hija todavía, los cuentos que le gustan son para reír, como Puff, el del pedito. ¿Vale? Es como, quiero reírme, pues dame el del pedo. Es verdad, o sea, ella te pide el del pedito. Pues porque ella quiere reírse, quiere pasárselo bien. Coco el cochino. Son cuentos para únicamente pasar un buen rato, que eso no lo podemos olvidar nunca. Porque el cuento no únicamente es una herramienta, está para pasárnoslo bien. Valores de todo tipo, ya te digo, sobre todo a mí el que más fuerza o el que más me gusta es el del respeto a la diversidad, ya sea familiar, ya sea por discapacidad, es que me da igual, el respeto. Creo que es el valor más importante
que nos aportan los libros. Y actualmente hay muchísimos cuentos que nos transmiten estos valores. Y luego tenemos diferentes maneras también de recibirlo mediante los libros. Están los cuentos que se dedican a hablar de una patología o de un... Es que con ejemplo es siempre más fácil. Por ejemplo, Mi familia es especial. Como yo diría, esto es un libro informativo de los diferentes tipos de familia que hay. Monoparental, la anciana que vive sola, papá, mamá, dos papás, dos familias juntas, un adoptivo, ¿vale? Esto es un libro que en sí te habla de los diferentes tipos que hay. Pero luego, el que realmente normaliza una situación y el que creo que tiene el peso o la aportación de ese valor que se va a integrar es, por ejemplo, Nibi. Nibi es una osita que tiene dos mamás, pero en ningún momento yo tengo que decir que son dos mamás, sino que Nibi se refiere a sus dos mamás con total normalidad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando mi hijo vea este libro y vea que son dos mamás, cuando él vea dos mamás, es que ni siquiera se lo va a plantear. Ha normalizado una situación. Por ejemplo, hoy mismo descubrí es una preciosidad, la niña que caminaba entre aromas. Es una niña ciega, pero en ningún momento, en ninguno del libro te dice que es una niña ciega, pero todo el rato te lo expresa de esa manera. Entonces, ¿qué está haciendo? Que cuando mi hijo vea esto y vea una niña ciega, es que no me va ni a preguntar, lo normaliza. Eso para mí es lo más brutal que tienen los cuentos, el normalizar situaciones que actualmente no están normalizadas. Además de los valores que puedas y de los aprendizajes, porque es que hay cuentos para aprender absolutamente de todo. Y ya te digo, sobre todo para los adultos, o sea, aún siendo infantil. Por ejemplo, yo compré este cuento de cerca creyendo que hablaría de los espacios interpersonales, es decir, yo tengo mi espacio, tú tienes tu espacio y tienes que respetar, no te puedes meter dentro de mí. Sin embargo, cuando empecé a verlo, lo que te está diciendo es que vamos tan ciegos durante el día que no somos capaces de ver o de apreciar lo que tenemos delante. Son dos personas son dos animales que continuamente se cruzan por la calle, pero nunca se han parado y se han saludado. Y se ven todos los días, en todas las situaciones. Entonces, más que para un niño, creo que abre los ojos a los padres, de decir, estamos inmersos en tal locura vital que no somos capaces de parar, fijarnos. Entonces, ¿esto qué me hace a mí? Darme cuenta. ¿Y esto qué hace? ¿Qué es lo que repercute? Que a mi hijo le abro los ojos todos los días. Entonces, son muchos los valores que transmiten los cuentos. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Qué bueno lo que estoy diciendo. Oye, una cosa, la gente que está ahí detrás viendo la entrevista, muchas gracias, de verdad. Es importante, además tenemos a una gran profesional. Yo estoy aquí en Canarias hay una palabra que es embobado. Embobado es cuando tú escuchas a alguien y estás, que no sabes cómo ponerte, que no sabes si irte al techo, pues igual que yo. Ustedes me ven que me estoy moviendo por un lado, me estoy moviendo por otro, pero es que es impresionante lo que estás diciendo y sobre todo lo de los colores fue muy importante. Sí. La gente sepa, ¿no? Muy, muy importante. Sí. Mira, importancia de los cuentos. Dime los tipos de cuentos que hay. Porque sé que hay muchísimos cuentos, ¿no? Hay muchísimos. Dentro de la infancia o hasta lo que a mí me llega, ¿vale? El conocimiento, tenemos cuentos que tienen pop-ups. Te refieres a tipos, ¿no? De cuentos, los pop-ups, ¿no? Los que tienen movimiento en cuanto a... Ya que lo tengo aquí. Los que tienen... Esto es un pop-up. ¿Vale? Y esto les encanta a los críos. O sea, el hecho de abrir y que puedan interactuar, ¿no? Y aparezcan... Esto les encanta. Están los pop-ups. Están los de pestañas, ¿no? Que ellos levantan. Están los que les sirven para manipular. Esto para los pequeñitos son mis favoritos, porque son... Ellos con su dedito empiezan a interactuar y les encanta. Es el primer contacto, por así decir, con la lectura. Hay cuentos que están plastificados, como el del orinal. El del orinal es ideal para tenerlo siempre en el baño. Mi hija está enganchada a Pepo y su orinal, estamos quitando el pañal, y sus hojas están plastificadas.
por si se mojan, por si se manchan. Entonces es un libro que estás tranquilo porque no se va a destruir. Están los cuentos irrompibles. Se pueden doblar, se pueden babear, se pueden machacar y los cuentos no se rompen. ¿Vale? Entonces, esto también para los más pequeñitos están ideales porque mi hija destruía libros, mi hijo no. Mi hijo ni uno. Pero mi hija era una destructora de libros. Entonces, al final compraba cuentos irrompibles para ella. Luego están los cuentos con las luces, con las texturas, ¿no? Como los de Buenas noches, que tienen siempre visual, que tienen interacción. Están estos que para mí son súper chulos. Tipo una linterna. Ellos entran y empieza la búsqueda, el reconocimiento. Es una pasada todo lo que para ellos es encontrar al mono para darle las buenas noches y sin embargo es todo, ¿no? Es la búsqueda, el ajuste de la mano para encontrar con la linterna al muñeco, es muchísimo. Luego están los cuentos que nos dan una información, los informativos, ¿vale? Como por ejemplo, no sé, ya más mayor, El laberinto del alma, en el que me describe todas las emociones. Estos son para describir, para aprender, con visuales espectaculares. Luego están los ilustrados, que simplemente con la fuerza están en su ilustración. O sea, es que estos son, como digo yo, son joyas de museo. O sea, los cuentos ilustrados son joyas de museo. O sea, es que son para perderte, ¿no? En las ilustraciones, observarlas, mirarlas, como tú dices, los colores, todo, la delicadeza. Además son los cuentos más tiernos, por así decir, ¿no? Que más te llegan a la patatita. Un poema para mis abuelos. Todos son ilustrados. Tienen la fuerza y el peso en eso. Mamateje es otro también precioso. O sea, es que lloras con estos cuentos. Quienes de verdad nos gustan mucho los cuentos, yo siempre digo que los cuentos hay que comprarlos. Y esto es importante. Me encantó esta frase que la escuché en una profesional que dijo, no por sus emociones, o sea, por las emociones que trabaje, sino por la emoción que te evoca a ti. Claro, claro. O sea, compre un cuento. También es importante, con mucho cuento que hay, que la persona que lo vaya a leer sepa leerlo. Claro. O sea, eso, bueno, claro, eso es importantísimo. Si luego llegas y tienes una joya de cuento, pero también te digo, Cristóbal, somos muchos cuentacuentos, pero realmente un cuento se disfruta en casa. Es decir, es lo que yo te iba a decir. Con tus padres, con tus abuelos, con tus hermanos, porque es tu espacio, es tu momento, es tu intimidad. Puedes transmitir emoción, abrazar, besar. Entonces, los cuentos tienen que emocionar. Y esto me encantó. Tienen de verdad que emocionar. O sea, yo con cuentos lloro. Yo con Mamá Teje lloro. Porque realmente te llega, ¿no? Son muy emocionantes. Cuentos actualmente, como el libro negro de los colores, en braille. Qué bonito. ¿Vale? Tanto para una persona invidente como una vidente. O sea, tenemos para todos, con el táctil, para tal. Entonces, no sé, es una barbaridad los diferentes tipos de cuentos que tenemos para llegar a todo el mundo, porque no tenemos que olvidar que tenemos que comprar lo que a nuestros niños les guste. O sea, ¿qué te gusta? Porque si no, nunca vas a captar su atención. O sea, yo me puedo sentar a leer un libro de historia súper interesante y yo no me lo voy a poder leer, porque no puedo. Dame uno de dragones y de princesas y me lo leo entero. Entonces, a los niños tenemos que encontrarles los cuentos que a ellos les interesa, porque a veces compramos los cuentos que nos gustan a nosotras. A mí él con su cuento me emociona. Es un mundo muy bonito. Es un mundo muy, 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 muy bonito. Y después están también los juegos tipo cuento, ¿no? Yo, por ejemplo, vamos a ver, no voy a hablar de mí porque tú eres la protagonista de la entrevista, pero yo suelo hacer, yo soy animador, me subo a un escenario, cojo un micro y hago cuentos guiados, donde hay muchos
Y yo digo, bueno, pues cuando diga, por ejemplo, el color, o digo algo, me levanto, abrazo, ¿sabes? Está En Busca del Tesoro, también como tú lo puedas Enganchar. adaptarlo a la necesidad. Tú puedes hacer un humo En Busca del Tesoro, pero con cuentos. Había una vez, ¿sabes? Hay muchísimo. Está también en la radio, también hago cuentos en la radio, ¿no? Que por ejemplo, los pongo en un círculo y cada uno le digo, mira, 4 palabras. Me tienen que hacer un cuento con 4 palabras. O el típico del dinosaurio. Este es espectacular. A mí se lo aconseja a todo el mundo que es. Y de repente despertó el dinosaurio. Ahí dejo la pregunta y empiezan todos una rueda y el dinosaurio. Es importante también, tú, Eloísa, saber llevar los cuentos también a los juegos, ¿no? Claro. Y esa es la gracia de los cuentacuentos. O sea, el cuentacuentos es el que realmente lleva ese dame más. O sea, yo te dejo algo en papel, pero dame más, ¿no? O la interacción. Yo, por ejemplo, me gusta mucho cuando hago cuentos en directo que tengan música, porque a los nanos les flipa. Entonces, pues, o les doy maracas o tambores. Entonces, en el momento cuando aparezca esto o cantemos esto, entonces, en el momento que los haces interactuar, los tienes conectadísimos. O sea, son tuyos en la interacción. Y sí, del cuento, sobre todo, el crear historias. El crear historias, pues ya sea, mira, con piedras pintadas, con recursos, ¿no?, de la propia calle, con lo de los dados ahora que se lleva tanto de moda, con 5 palabras. O sea, el crear ellos es lo mejor. Para su cabeza es ideal el dejarle volar la creatividad. Claro, la imaginación. Y hay 2 palabras que a mí me encantan, que es imaginación y creatividad. Así que esas 2 palabras deben ir juntas y venga, los sueltas y que ellos, vamos. Y de mayor lo perdemos, de mayores lo perdemos. Y es una pena, ¿verdad? Sí, vale. Yo creo, y por eso me metí también mucho en este mundo y me encantó que me invitaras a esta charla, porque... Es un gustazo, ¿eh? La verdad que... Para mí también, porque ha sido una oportunidad de compartir o de intentar enseñar a los adultos que no podemos perder ese pedacito de niño que tenemos todos dentro. Pero por la sociedad, por el parecer, el tienes que, el debes que, lo vas cerrando y al final lo único que hace es bloquearnos la imaginación, bloquearnos la creatividad. Y eso es una lástima, porque sin eso tú no puedes ni soñar, ni tener objetivos, ¿no?, de sueño y de ilusiones. Entonces, bloquearnos eso para mí es lo peor. Y nunca pierdas el niño interior que lleva a ti. Vamos a ver, Eloísa, yo tengo 51 años, yo no tengo hijos, ¿no? Pero porque no tenga hijos no quiere decir que no me gusten los niños. Yo trabajo con niños, ¿vale? Trabajo con niños. Pero no tiene nada que ver. Que tiene a lo mejor 1 año y lo ves que es un lobo, o que no. Métete en el mundo, ¿sabes? No por ser negro, por ser gris, tienes que... No pierdas nunca. No, yo no lo he perdido nunca, nunca. Y ahora que he podido vivir la experiencia de los niños desde tan de cerca, me llama otra vez, pero a lo bestia. O sea, si no lo había perdido nunca, ahora es como, vuelve, porque es maravilloso, porque tengo el adulto y tengo el niño. Y conviven juntos. O sea, no tienes por qué ser un crío, no, es que conviven juntos. Y después también me encanta, una cosa que a mí me encanta, que estamos hablando de lo mismo, que es la creatividad e imaginación. Me encanta cuando los niños crean cuentos, que ellos escriban, por ejemplo. Una de las actividades que solemos trabajar en ludotecas y tal, ¿sabes?, es la animación a la lectura. A mí me encanta lo que es animación a la lectura. Oye, pues nos inventamos un cuento. Hubo un proyecto donde yo estoy en la radio, fuimos por todos los cuartos. Aquí en mi pueblo habrá 8 o 9 colegios y en todos los cuartos, todos los días íbamos con la unidad móvil a un cuarto y a un colegio. ¿Y cuál era el objetivo? Que cada niño tiene que decir un cuento. Muy bien. Pero un cuarto, ¿sabes? Como hubiésemos cogido un quinto, cogimos un cuarto. Entonces, cada niño, entrábamos a lo mejor 1 hora y cada niño decía su cuento. Luego, los cuentos con su dibujito, ¿sabes? Eso es otro recurso súper fuerte que se trabaja en la cuentoterapia y en la arteterapia.
yo te leo un cuento o tú lo lees y luego me lo dibujas. Claro, 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 claro. Es que es Y importante. es una caña lo que sale ahí. Es una caña lo que sale ahí. Además es un momento, Cristóbal, precioso lo que hacíais porque es un momento íntimo. Es mío, soy importante. Es mi momento, ¿vale? O sea, hay gente que se casa, como digo yo, por el momento, ¿no? Es tu rato, pues los niños igual, es mi rato, mi cuento, me ofrece posibilidades de enseñar lo que yo pienso, que a veces nos detecta problemas de comunicación, de timidez, ¿vale? O sea, es genial porque te abre una ventana brutal de el que tiene desparpajo lo suelta, ¿no? El más extrovertido, el que se siente tal, lo disfruta. Y el que tiene tal es como, aquí hay un problemilla, vamos a indagar qué ocurre. Entonces, es genial, eso es genial lo que hacíais. Es lo que tú dices, que hay niños que hacían 2 folios o hacían tal, y hay niños que me decían, ay, que yo... Como no es un poquito, claro. Y después también hablan de sus problemas, ¿sabes? Es una pasada, Es una pasada. El recurso del cuento de verdad que es para todo, a nivel personal, a nivel familiar, todo. Yo no te oigo, Cristóbal, pero no he chupado nada, ¿eh? Estoy aquí asfixiada. Ahora. Vale. No, que es lo que te decía, que ahí descubres un montón de cosas cuando los niños escriben, ¿no? Es increíble, la verdad, lo que hace la cuenta. Tanto en la escritura como el dibujo. Es una barbaridad, porque desde la grafía, yo en grafía no tengo ni idea, pero sí que sé porque he estado y he conocido a otros profesionales que sí que estudiaban lo que es la grafía. Todo, el si me salgo, si no me salgo, si hago subrayo, si no sé cuánto. Entonces, tanto en el escrito como en el dibujo, que es, o sea, el dibujo es una explosión de emociones a la hora de pintar, lo que te dice. Para el profesional que lo sabe captar. Que esto es otra, ¿vale? En los coles se deberían de poner las pilas para poder localizar estas cosillas. A grosso modo, no hablo de adentrarnos, no, pero sí que creo que deberían de tener algo de formación de este tipo. Y después también tú, Eloisa, deberían haber cuentos para padres también, ¿sabes? Sesiones para padres también, ¿sabes? Para que ellos, ¿sabes? Vean cómo son sus hijos, ¿sabes? Mira, esto es muy gracioso y lo voy a contar. Mi hija no da besos. Mi hija da besos a los animales y a lo que a ella le da la gana. Esto es verdad, ¿vale? O sea, y mi familia, si me está escuchando, no da besos, es como un gato. Ella se acerca cuando le da la gana y si quiere te da un beso y si no, no. ¿Qué pasa? Que papá es muy cariñoso, su padre, y no le entraba en la cabeza que por qué no da besos. Y yo siempre le dije, Óscar, tú no puedes obligarle a dar besos, porque no puedes. Y vi un cuento que se llama Marta no da besos y se lo compré para papá para que leyese que no puede ni obligar, ni forzar, ni nada, porque ese libro es un libro para papás. Este de Ahora no, Bernardo, esto no es un libro para niños, está en inglés y en castellano. Ahora no, Bernardo es lo que hacemos los padres desgraciadamente todos los días de mamá, ¿puedes jugar? Ahora no, Óscar, que estoy cocinando. Ahora no, que estoy tendiendo. Ahora no, que no sé cuánto. Mira, doy fe, esa es mi cuñada, con lo de mi hija, que no da besos. Que no da besos. Entonces, el ahora no, ahora no, ahora no. Y cuando tú te lees este cuento dices, joder, esto es para padres. Es que es verdad. Es que estamos todo el puñetero día diciéndoles, ahora no, ahora no, ahora no. Entonces, claro que sí, hay muchísimos libros para adultos. Muchísimos. Cuentos. Hablo cuentos infantiles. No, deberían. Y también los abuelos, ¿no? También que cuentos de los abuelos, ¿no? Que eso es lo más bonito que hay, ¿no? También que haya sesiones de como hay cuentacuentos, ¿no? Que vamos, yo soy 100% de los cuentacuentos, tú, Eloísa, me encanta que los niños vayan a leer, vayan a escuchar los cuentacuentos, que es importantísimo también por las edades, ¿no? Oye, ¿a qué edad un niño puede escribir un cuento? Porque no, a 2, 3, 4, 5 años, no sé. Mira, ¿a qué edad puede escribir? Pero él solo, porque yo ahora mismo a mi hijo me lo puedo sentar y redactárselo yo. Entonces, lo de la edad no tiene edad. En el momento que el niño te pueda comunicar,
tú ya puedes escribir un cuento. Porque yo a mi hijo se lo escribo yo. En el momento que él entre dentro de la escritura, empezará él a poder expresar la escritura. Pero escribir un cuento, desde ya. O sea, mi hija todavía no se comunica bien, pero 3 años que ya empiezan a comunicar frases hechas y con deducciones y con... Ya está. Lo que pasa es que su escritura va a ser acorde con su capacidad mental. ¿Vale? Entonces, dime. No, habla, es que me están cantando la charla esta, Dios mío. No, desde, por ejemplo, ahora mismo para mi hija lo que no está no existe. Entonces yo tengo que saber que está en ese momento. Mi hijo ahora mismo está en el literal. Si yo ahora a mi hijo le digo que me está saliendo truenos en la cabeza de lo cansada que estoy, mamá, no tienes truenos en la cabeza. Entonces, el ahora mismo es literal. Eso también es muy importante a la hora de escoger cuentos. No podemos escoger algo para lo que su cerebro no está preparado, porque no lo va a recibir, no vale para nada y te vas a frustrar. Entonces, de ahí lo de las recomendaciones, porque muchas veces te dicen, no, yo 0 a 6, pero luego hay cuentos que un cuento de 2 años sirve para un niño de 8 años, porque realmente está diseñado, pues mira, la ilustración para que el de los 2 años lo disfrute. La lectura simplista, es decir, la lectura tal cual lo leo, perfecto, pero luego lleva la moraleja que la va a entender el de 8 años. Entonces, eso también es muy importante, saber en qué momento de la infancia nos encontramos para no estar obligándole, o no estar intentando que comprenda algo que no va a comprender por su edad y por su crecimiento mental, que exigimos a veces más de lo que ellos están preparados. Sí. Tenemos, pero cada vez más, incluso en la formación, se les exigen cosas que su cuerpo, su cerebro, todavía no está entrenado, no está preparado. Por lo tanto, lo único que podemos hacer son niños frustrados. Qué bueno. Otro tipo, la mímica en los cuentos, ¿no? Me imagino que tú lo trabajas en... Ahora te voy a hacer una pregunta, pero antes de nada, la mímica, ¿no? O igual que la música, ¿no? O que haya una voz y que vaya... Mira, Cristóbal, hasta hay cuentos ya con pictogramas para poder llegar a esos nenes con trastorno de espectro autista, con que no me puedo comunicar verbalmente, sino con gestos. Yo tengo familia sordomuda, ¿vale? Entonces me puse a investigar sobre cuentos de implante coclear, gente que no escuche, lo puedes trabajar con pictogramas. Entonces, es importantísima la mímica. Es que esto es un todo, ¿no? Tú decías, la lectura. Es que la lectura, es que creo que va todo enlazado y creo que va todo enlazada todo el arte. Es decir, la expresión emocional es todo. Hay gente que lo expresa escrito, hay gente que lo expresa pintando, hay gente que lo expresa en movimiento. Entonces, es igual de importante para poder llegar a los niños, ¿no? Hay mucha gente que cuenta cuentos así. No, mueve, abre, movimiento, cáptalos. Hay una chica, que no recuerdo su nombre, porque para los nombres soy mala, no, lo siguiente, que ella transforma los cuentos todo en movimiento. Pipí y pupú, tucu, 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 tu. Se mete, se saca. Todos sus cuentos son con movimiento, de manera que los niños tienen que imaginar, o sea, tienen que crear de la nada. Ellos pueden reproducir sus cuentos, variarlo como les dé la gana, y esa expresión corporal. Claro. Es súper importante. Total, es que es todo, ¿sabes? Es todo. Expresión corporal, sentimientos, emociones, es que es todo. Estoy por aquí, aunque tú me veas, te estoy lo que pasa es que te quería enseñar algo. Mira, Carmen Ramos es una malagueña. Hace años la entrevisté, porque yo hago programa también con niños, la entrevisté y ella es escritora. Ella escribió un libro que se llama El misterio de las 7 puertas, ¿no? Entonces, es un libro donde son 7 puertas y tú tienes que ir pasando una puerta, te da un problema y los niños tienen que imaginar. Te quería poner la primera puerta para que tú veas cómo nosotros un domingo por la mañana, estábamos en la radio y, sí, se me ocurrió, digo, mira, vamos a vestir el cuento de Carmen. Y cómo estuvimos desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche.
Pero no Salió. tiene escrito, ¿no? O sea, tú te lo puedes No, imaginar como tú. tiene Ah, el vale. libro escrito. La tía es una pasada, la tía es una gran enamorada, es una escritora espectacular. Pero nosotros le dimos vuelta, le dimos una vida a las 7 puertas. Qué Dimos guay. una vida, y por aquí lo estoy buscando para que tú veas con lo que estamos hablando de mímica, tal. Ahora, en lo que tú hablas, aunque tú me veas a mí, tal, te estoy observando y te estoy escuchando, que lo sepas. Y luego también está el tema de la música, ¿no? El tema de la música es importantísimo Y en también. los cuentos muchísimo, en los cuentos muchísimo. Es una manera, es la manera más fácil que hay de captar a los niños. Es más, hay una colección, una colección, no, hay una editorial que yo no, o sea, no estoy hablando de nada en concreto, yo estoy hablando de todo lo que yo tengo y todo lo que yo conozco. Calandraca, en los cuentos más infantiles, más pequeñitos, además son de los favoritos de mis hijos. Por ejemplo, Veo Veo. Claro, no es lo mismo. Además, estos tan simples les flipan a los niños porque son capaces de memorizarlo y puedes trabajar con canción. Veo, veo que ves una estrella sobre un pez. Esto tan tonto les encanta. Entonces, la canción es para mí otro de los recursos más importantes que hay dentro de la lectura infantil. Sí, el inventarte canciones. Está clarísimo, las canciones, la mímica, va todo, todo lo que estamos Va todo, hablando. es que va todo. Mira, Es la ahora no, expresión, la expresión. O sea, me da igual en qué su parte, la expresión. Habrá niños que se sientan más cómodos cantando, otros que no, otros bailando, otros... hay que ver también el nene que tengo delante. y los sentimientos. Yo es que a mí me encanta trabajar el A mí mundo de los también. sentimientos, ¿sabes? Estás hablando, bueno, y de repente llegó, nos abrazamos, todo el mundo, ¡ah! Tal. Estábamos hablando y de repente llegó y pongo música y empezamos a bailar. Pues ahora sacamos a los padres, ¿sabes? Y el crear en ellos, a mí me encanta los cambios de tono de voz, que son la gente que contamos los cuentos, es una de las cosas principales, ¿no? El enfado, el miedo. Entonces, a mí mis hijos me han servido para aprender cómo comunicar todo esto, porque yo siempre he sido de esconder y al final es para mí lo más valioso. Entonces, el yo ver de verdad que mi hijo hay un cuento, El árbol de los recuerdos, que trata sobre la muerte. Mi hijo todavía no ha sido capaz de leerlo entero, porque le evoca, o sea, que la mamá se lo cuente, le evoca tal tristeza que yo veo que en él es una de las cosas, por ejemplo, que yo voy a trabajar con él. La tristeza no le gusta sentirla. Siente mucho, es muy como yo, ¿vale? Es muy emocional. Entonces, las emociones, o sea, que un cuento te llegue a dar tanta pena que no puedas seguir, es que está funcionando. Un cuento que te ocasiona miedo, o sea, terror, bien, eso se ha transmitido. Entonces, sí, es todo la expresión, el poder comunicar esas emociones. La verdad que sí. Te iba a hacer una pregunta y se me olvidó. Me da una rabia. ¿Sabes qué pasa? Mira, tengo aquí tengo la última puerta, ¿sabes? Porque son 7 puertas y no lo veo, porque es que me da rabia. Estoy buscando y no, es que cuando no lo busco, aprieto. Vale, Vale, mira, escucha, vamos a ver por cuánto estaba escuchando. te oigo mal. Que hay un ruido. ¿Te das el cuidado? El mío no. No, hay un ruido. Hay un ruido, ¿verdad? Hay un ruido. Te oigo un ruido. Y aquí no es. La es más fuerte. Parece- Mira, hacemos una cosa. Hacemos una cosa. Míralo y dentro de nuevo. Se pierde entonces el vídeo. No porque lo grabo. Vale, Lo vale. grabo, no te preocupes que lo grabo. Lo grabo y dentro de nuevo. Dame un minuto. Venga. Vale. No se vayan, no se vayan. Si lo están haciendo muy cómodo, no tienen mucho ruido. Cristóbal. Dime. No, que se había parado un poco. A ver. Te Ahora oigo me oyes. mejor. Sí. Vale. Te sigo oyendo. Ahora, Bueno, ahora bien. vale. Escuche. Ese es el final. A ver.
Séptima puerta. Ah, no, la séptima puerta. Pero escucha un poco mejor. Delante de la puerta hay un rebaño de cabras riéndose a carcajadas y solo te dejarán pasar cuando consigas que llore. ¿Qué harías? Esta es un poco la temática del juego. La temática. Tienes opciones. Por ejemplo, esto, Cristóbal, no valdría para niños pequeños. No, Porque no. ellos necesitan tener un fin. Ellos necesitan tener un final. Esto ya es para quien tiene esa creatividad para poder desarrollar un final de historia. ¿Sobre qué edad sería esto? Yo cuando trabajo las 7 puertas, pon tú que a lo mejor para 7, 8 años más o Eso menos. es. Yo te iba a decir, a partir de 8 años. 7, 8, más o menos que ya Siempre es habrá cuando... nenes que puedan hacerlo antes, pero sí, a partir de ahí hay una resolución clara de imaginación. 6, 7, 6, sí, 7, 8, me iba a mover por ahí. Sí, pues a mí me encantan los juegos así, que los niños, ¿sabes? Imaginen. Esos son juegos de lógica. Son juegos de lógica, pero enlazados a un cuento. Entonces, Son guapísimos. Háblanos un poquito de lo que es cuentoterapia, que estás ahí, queremos saber lo que es, qué se trabaja, cómo es. la cuentoterapia es utilizar el recurso del cuento para salir, resolver o reducir ansiedades provocadas por X emociones en los niños. Es decir, un niño, por ejemplo, que tenga el conflicto de que sus padres se acaban de separar y el niño no lo lleva bien. Y se pueden desencadenar en muchísimos comportamientos, no sé, o sea, desde encerrarse en casa, estar rebelde, estar muy triste, caer en una depresión, ¿vale? Y todo eso puede provocar una ansiedad, etcétera, etcétera, ¿vale? No me voy a meter ahí más. Pero, entonces, ¿cómo podría yo trabajar desde la cuentoterapia esto? No es, ay, pues mira, esto que habla de los papás, no, ¿vale? Yo tengo primero que detectar cuál es el problema que crea ese comportamiento que tengo que solucionar. Y luego, cómo hacer más llevadero a ese nene esa separación. Entonces, lo primero que en la cuentoterapia, más que los recursos ya creados, lo que nos sirve a los psicólogos, el conocer muchos cuentos, es yo poder crear el mío adaptado a este niño. Es decir, yo sé que a este crío le va a servir esta historia, pues yo se la adapto. Y tenemos dos opciones. O lo hacemos juntos y diseñamos un cuento juntos, donde vas a evocar tus emociones, tus sentimientos, lo que te hace sentir mal. O sea, es que sin querer lo van a expresar. ¿Vale? Entonces, ¿tú qué consigues? O sea, ¿cuál es el fin luego de crear ese cuento? Enseñarle a normalizar situaciones, que no eres tú solo, hay muchas más personas, ¿vale? Siempre vamos a trabajar con tu personaje y con otro que nos acompaña, ¿no? En muchísimos cuentos está el personaje principal y luego quien le acompaña a resolver. Es como el Pepito Grillo, ¿no? Te ayuda a que veas que esto es normal. Si estás triste, yo también estoy triste. O sea, no estás solo ni en los sentimientos, ni que lo que estás sintiendo es normal. Lo normalizo. Te doy pistas de cómo resolver ese problema, es decir, hago una solución al cuento que te puede servir como solución. Dice, ostras, pues en esto yo no había caído, ¿no? O sea, primero me siento entendido, porque el propio cuento cuenta la historia de que, claro, hay que trabajarlo, ¿vale? Bien hecho, pero ya sé que no estoy sola, que lo que siento es normal, que además lo que siento se puede erradicar, se puede solucionar, puedo estar mejor. Entonces, la cuentoterapia lo que ayuda es a resolver ese conflicto mediante una historia creada por el propio profesional o entre los dos, para poder reconocer, controlar, ponerle palabra, verbalizar, expresar esas sensaciones, esas emociones y darles una solución, darles una técnica de resolución de cómo salir de ahí, ¿vale? Entonces, ya no se sienten solos, lo expresan todo. Otra de las maneras, Cristóbal, es dibujando.
por eso quiero también formarme. Yo ya tenía titulación de arteterapia, además la apliqué en trastorno autista, pero quiero hacerlo dentro de la cuentoterapia, de exprésame en un cuento todas estas emociones. Porque al final, de una manera o de otra, se sueltan. ¿Y qué tiene la cuentoterapia? Que puedo diseñar todos los cuentos que me dé la gana contigo, adaptándolos. ¿A ti qué te interesan más, los dinosaurios? Pues vamos a hacer que el personaje principal, que se va mamá y se va papá, es un dinosaurio. Y los sentimientos de este pequeño dinosaurio, bueno, pues al principio eran tristes, no entendía, pero al final la resolución, pues siempre tienen que acabar bien los cuentos, ¿vale? Al final resuelve esa intriga, ¿no? Resuelve esa situación y al final a los niños les produce el crear ellos mismos otra solución, probar a ver si esa les sirve. Ostras, pues esto también lo hago yo. Entonces, es una manera de verse ellos dentro de un cuento en el que se resuelve su problema. Esa es la cuentoterapia. Claro, qué bonito, qué bonito. Oye, otra pregunta que te quiero hacer. Estamos pasando una epidemia, el COVID. ¿Cómo ven los niños el COVID? Cuando ven el logotipo este del COVID, a lo mejor para un cuento, ¿cómo verían ellos? ¿Lo ven malo? ¿Lo ven perverso? Hay muchísimos cuentos ahora mismo sobre el COVID. Los niños, ha estado claro que han sido los que mejor se han desenvuelto en todo esto y siguen siendo los que mejor se están desenvolviendo, pero por la capacidad de resiliencia que tienen. Es decir, ellos son capaces de adaptarse al medio mucho mejor que nosotros. Pero los niños están cansados, cabreados, frustrados, tristes, lo tienen todo. Todas las emociones que tenemos los adultos. Todos. Pero la diferencia de ellos es que ellos se saben adaptar. Y nosotros lo llevamos peor. Entonces, ¿cómo lo llevan? Mejor que nosotros e igual de fastidiados que nosotros. Pero por eso mismo, porque ellos, gracias a Dios, tienen ese quinto. En la tristeza, la frustración, el cansancio, el aburrimiento, están ya hasta las santas narices. Pero se adaptan. No es que se conformen, es que se adaptan. Es diferente el conformismo a la adaptación. Y ellos sacan del ¿me niegas esto? Pues lo convierto en juego en casa. Claro, claro, claro. También van por la calle, pues COVID, pues COVID. Hay muchos niños que se les han muerto los abuelos, porque han muerto muchísimos abuelos también, ¿no? Y también, ¿sabes? Es un poquito... Es un problema. A ver, los niños que desgraciadamente están viviendo esto es un problema, porque la gente, yo siempre les digo cuando me dice la familia, no, pero esto es un tiempo, les digo, ya, pero no le podemos dar al pause a la vida. Claro, la vida claro. sigue. Entonces, esto no es un paro, corto esas emociones y cuando todo esto se libere, suelto ese... No, esto los está conformando a ellos de una manera horrible, además, horrible. Los nenes de ahora, bueno, pues lo veremos en un futuro, por dónde salen las cosas. Pero a nivel social, a nivel comunicación, ya lo veremos. Claro, claro. Bueno, a la gente que está ahí, que ha estado toda la entrevista, hemos sido un equipo. Ustedes están ahí, han sido un equipo con nosotros. Estamos entrevistando a Eloísa. Yo estoy aquí un poco flipando, yo solo aquí haciéndole preguntas, pero ustedes han estado ahí. Muchísimas gracias. Para ir acabando ya, a mí yo estaré contigo hablando y hablando, pero hay tiempo. El tiempo, otra cosa. Te dije lo de la radio, cuando ya vuelva a la radio y tal, haremos un programa especial con una tal Eloísa Ross Tárraga, psicóloga y especialista en cuentos, pero en la radio. No va a ser como aquí, pero vas a estar por teléfono, te vamos a escuchar, ¿sabes? Yo encantada, Cristóbal. Vale. Cuéntanos un cuento. ¿Os cuento el cuento que quiero leer, Cristóbal? Por supuesto, ya para ir acabando, porque sí. Vale, pues había preparado el de pájaros en la cabeza. Y cuando termine, diré el por qué. Vale. Dice, la maestra de mi escuela nos mira por encima de sus gafas. Mira nuestros cuadernos a través de sus gafas. Pero casi nunca mira por la ventana. Gracias, Toñi. Felicidades a ti. Y gracias por esta. Esta mañana me he atrevido a decirle, maestra, hoy en lugar de dar clase,
preferiría hacerme preguntas. Ay, Sofía, ¿cuántos pájaros tienes en la cabeza? ¿Y qué preguntas son esas? Si mi mamá no me mima, tengo que seguir escribiéndolo. Si lo que siento es muy grande, ¿puedo salirme de la línea? ¿Se puede medir una nube? Después del infinito, ¿qué número viene? ¿Por qué los mayores siempre tienen prisa? ¿Puedo ser bueno y al mismo tiempo ser feliz? ¿Sabe el bebé de la vaca que me debo la leche de su mamá? ¿Y por qué los mayores nos lo explicáis todo? Ay, Sofía, yo no soy como tú. Entre muchos caminos, elijo siempre el correcto. Sé en cada momento lo que tengo que hacer. Y cuando viajo en un avión, no miro por la ventana. Maestra, te regalo un pajarito. Yo tengo muchos. Gracias, Sofía. Y con esta entrevista he querido entregar un pajarito a todas aquellas personas que hemos perdido un poquito la niñez. Entonces, relacionado con lo que habíamos visto de no perder nunca la niñez, pues regalo un pajarito. La verdad que bonito, para acabar precioso. Oye, ¿qué te ha parecido la entrevista? ¿Te ha gustado? Me ha encantado, me he sentido súper bien y te doy millones de gracias por esta oportunidad porque me encanta. Es un mundo que me fascina, me encanta por toda la variedad de recursos que tiene, el disfrute, el emocional, el terapéutico, y esta ha sido una oportunidad genial, genial, así que encantada. Nada, muchas gracias. Sobre todo también a la gente. Yo te digo, yo es que trabajo en equipo, yo no trabajo solo, vamos a ver. Yo como estoy aquí, sí, he conocido, he tenido el gusto de conocer a Loisa, pero mucho importante es la gente que está ahí. A toda la gente que muchas gracias, a Cofi, que es mi amiga. Totalmente. Un saludo para todos, para todas. Me alegra un montón. Sobre todo, yo te lo dije a ti y te lo dije. Yo lo que quiero es que cuando yo haga una entrevista, la persona que está al otro lado esté feliz, esté contenta, esté riendo. Lo que no quiero es que esté truncada, que esté, ay, ¿qué me va a preguntar? No, yo en todo momento te digo, te voy a preguntar, vamos, todo sale, ¿no? Y ha sido esto, ¿no? También me he sentido muy cómodo, ¿sabes? Y me encanta. Y además te digo, te voy a fichar para la radio. Yo encantadísima. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Hemos aprendido muchísimo. Ahora cogeré, cuando termine, pongo la entrevista va a estar en Instagram, va a estar en todas las redes sociales. Me da que hasta los marcianos lo van a ver, así que vamos a tener que hacer cuento con los marcianos. Llegamos allí, con pictogramas, Cristóbal. Sí. Muchas gracias, me alegro un montón de que te hayas sentido muy a gusto con la entrevista, sí. A la gente igual, y nada, ya estaremos en contacto. Muy bien. Muy bien. Porque gracias a toda la gente que está, gracias, de verdad. No, yo no soy encantador, encantados son ustedes que están ahí, y Eloísa, que es una gran profesional. Muchas gracias, chicos, muchas gracias. Muchas gracias. A todos. Vale, cierro ya porque quiero que la entrevista vaya volando ya por el mundo, ¿vale? Muchas gracias a todos. Gracias. Adiós. Venga, hasta luego. Adiós. Adiós. Venga.